Ok, jóvenes. Seguimos aquí en el curso de circuitos digitales. Seguimos aquí con el tema de multiplexores. Ya en la clase pasada habíamos visto el concepto de un multiplexor de 4 entradas de datos. Estos dos ejemplos que vamos a ver en esta clase pues son simplemente extensiones del mismo tema. Simplemente pues más entradas de datos, pues más entradas de selección de datos, pero el concepto del funcionamiento es el mismo. Si vamos al concepto original que habíamos visto este multiplexor de 4 entradas de datos, donde habíamos visto que el multiplexor era un dispositivo que tenía pues tanta cantidad de entradas de datos. En este primer ejemplo 4 entradas de datos, desde la línea 0 hasta la línea 3 de datos, y tenía entonces dos entradas de selección, porque con esas dos entradas de selección de datos yo combinaba, en este caso 0001, 10 y 11, iba escogiendo esos datos y cada vez que yo escogí, yo colocaba aquí una combinación con valores lógicos, binarios. En este caso 00011010, iba escogiendo 11, perdón, iba escogiendo el dato de esa entrada. Si colocaba 00, escogía el dato 0 y ese dato entonces pasaba a la salida, y la salida iba a tener el valor que el dato tuviese, fuera un 0 o un 1. Y nuevamente si colocaba 01, pues entonces se escogía el dato de la línea 1 y ese dato lo transfería o lo pasaba a la salida, y así sucesivamente hasta pasar los 4 datos desde el 0 hasta el 3, iba pasándolo uno a uno a la salida. En este nuevo caso es lo mismo, lo único que al yo tener ahora 8 entradas de datos desde la línea 0 hasta la línea 7, pues voy a necesitar ahora una entrada más de selección, porque al yo tener que escoger 8 datos que voy a pasar, pues necesito 3 líneas de selección para poder tener 8 posibles combinaciones desde 000 hasta 111. Así que ahora tengo la línea de selección 2, la línea de selección 1 y la línea de selección 0, S2, S1, S0, para combinar de forma binaria desde 000 hasta 111. De esa manera voy escogiendo cada dato que yo quiera pasar. En este caso pues los tengo en el orden normal. Si es 000, escojo el dato 0. Si es 001, escojo el dato 1. Si es 010, escojo el dato 2. Si es 011, escojo el dato 3. Si es 100, escojo el dato 4. Si es 101, escojo el dato 5. Si es 110, escojo el dato 6. Y si es 111, escojo el dato 7. Y fui escogiendo cada uno de esos datos. Depende de la combinación que yo coloque aquí en la entrada de selección, escogí ese dato y ese dato pasa a la salida. Depende del valor que tenga. Nuevamente yo puedo hacerlo en este orden, que es el orden normal, o puedo hacerlo en cualquier otro orden que yo quiera. Depende del orden que yo quiera ir pasando los datos. Recuerden que solamente tengo una salida disponible, pues tengo que ir pasando un dato a la vez. Si nos vamos a un ejemplo, aquí tengo un ejemplo multiplexor de 8 entradas de datos. Vamos a presumir que en este caso nuevamente estos valores se presumen. Esto cambia de ejemplo a ejemplo. Vamos a presumir que los primeros dos datos, el dato de la línea 0 y el de la línea 1, son 1. Luego tengo dos datos iguales a 0, el dato 2 y el 3. Después tengo el dato 4 igual a 1. Después tengo el dato 5 y el dato 5, 0. Y después el 6 y el 7 igual a 1. Vamos a decir que yo voy a escoger, en este caso, aunque son 8 posibles combinaciones, vamos a decir que solamente voy a escoger 4 de ellas. No necesariamente yo tengo que pasar todos los datos. En un caso normal que quizá yo quiero pasar todos los 8 datos. Pero puede ser que en otro ejemplo yo diga, no, yo solamente de todos esos 8 datos voy a pasar 4. Es simplemente pues un ejemplo. Lo otro es simplemente pues añadir más las otras que faltan, pero eso depende del caso que estemos trabajando. Pero sabemos que hay 8 posibles combinaciones, pero escogí solamente 4 de ellas para hacer este ejemplo. Puedes escoger las 8 según la tabla que acabamos de ver, o puedes escoger solamente algunas de ellas, dependiendo cuántas quieras hacer. Vamos a decir que voy a escoger primero la combinación 010. Pues la combinación 010 va a escoger pues el dato 2. ¿Y qué valor tiene el dato 2 en este ejemplo? Un 0. Pues ese 0 pasa a la salida. Pues por eso la salida en ese momento va a tener un valor de 0. Ese 0 lo muevo y se va por ahí. Y lo pasa a la salida. Vamos a decir que ahora voy a escoger como segunda combinación 100. La combinación 100 va a escoger el dato 4. Ese dato 4 lo voy a pasar a la salida. ¿Qué valor tiene el dato 4 en este ejemplo? Un 1. Pues ese 1 lo paso y lo saco por la salida.
Por eso en ese momento la salida va a estar activa, y va a ser igual a 1, que ese 1 lo moví para allá. En el próximo quiero usar la combinación 1, 1, 1, 1, 1, 1, voy a escoger el dato 7. ¿Y qué valor tiene el dato 7? En este ejemplo, 1 también. Pues ese 1 también voy a pasarlo a la salida. Pues en ese momento la salida vuelve a ser igual a 1. Y en el último caso que voy a implementar, 001, pues la 001 me va a escoger el dato 1. ¿Y qué valor tiene el dato 1 en este ejemplo? Pues un 1. Nuevamente ese 1 lo voy a pasar a la salida. Paso a la salida. Y la salida va a ser igual a 1. En este caso yo pasé de los 8 datos, solamente quise pasar 4. Puedo pasar 2 nada más, 4, 5, los 8, 7 de ellos, 6 de ellos, 3 de ellos. Eso depende pues, de lo que yo quiera hacer y en el orden que yo lo quiera hacer. Si nos vamos a otro ejemplo, que este es el otro documento que tienen de repaso, lo mismo, aquí yo quise pasar también 4 datos, pues en este caso, nuevamente le coloco estos valores como dije, son al azar para poder hacer distintos ejemplos. Tengo las 3 entradas de selección, en este caso escogí este orden de estas 4 combinaciones que quise, 010, 100, 111 y 001. Pues la 010 va a escoger el dato 2, es el dato escogido. ¿Qué valor tiene el dato 2? 1, pues ese 1 lo paso a la salida, pues por eso la salida 1. Si escojo la combinación 100, esa combinación me va a escoger el dato 4 y el dato 4 es igual a 0, pues entonces ese 0 pasa a la salida. En ese momento la salida es 0. Si escojo la combinación 111, eso escoge el dato 7 y ese dato 7 pasa la salida, el 1 lo pasa a la salida y es igual a 1. Y en el último caso 001, pues coge el dato 1 y ese dato 1, pues entonces es igual a 1, lo paso entonces a la salida. ¿No? Es prácticamente pues más o menos yo creo que el mismo ejemplo que tenían aquí, más o menos. Ahora, si yo quisiera hacer un multiplexor más grande, pues tendré un multiplexor de 16 entradas de datos. Obviamente mientras más datos tenga disponible, el multiplexor va a ser más grande. Ahora tendría desde el dato 0 hasta el 15 16 entradas de datos. Como son 16 entradas de datos, ahora necesito una entrada adicional de selección de datos. Entonces ahora necesitaría 4 entradas de selección de datos. Cada vez que aumenta la cantidad de datos, pues va a aumentar también la entrada de selección. Y esto funciona pues como si fuera la combinación con base 2 de números binarios. En el primer caso que teníamos, como eran 4 entradas de datos, pues eran 2 a la 2. Al ser 2 entradas, 2 a la 2 es 4, pues tengo 4 posibles combinaciones para escoger los 4 datos que tengo. Al ser 3 entradas de selección de datos, 2 a la 3, 8, pues porque hay 8 datos disponibles para escoger. Ahora, como hay 4 entradas de selección, 2 a la 4 es 16, porque hay 16 entradas, es 16 entradas de datos para poder ser escogido. Y nuevamente, pues voy colocando en esas entradas de selección, ahora sería S3, S2, S1, S0, con la combinación 0, 0, 0, 0, ahora serían 4 bits o 4 dígitos binarios hasta la 1, 1, 1, 1. Y de esa manera voy escogiendo los datos. En este caso pues los tengo en el orden normal, desde 0, 0, 0, que escogería la línea 0, después 0, 0, 1, que escogería la línea 1, 0, 0, 1, 0, que cojo la línea 2, y voy así sucesivamente hasta la combinación 1, 1, 1, 1, que cojo la línea 15 de datos. El valor que tenga cada uno de esos datos, pues es el que voy a pasar, pues obviamente a la salida. Nuevamente voy a ir pasando un dato a la vez hasta que pase. Si voy a pasar todos los datos, los 16 datos, voy a pasar 4 de ellos, o 8 o 5 de ellos, los que quiera pasar, y los voy pasando uno a uno a la salida de datos. Me voy a ir entonces un momento al repaso, que en este otro documento no tengo un ejemplo de un multiplexor de 16 entradas de datos, pero en el repaso sí. Nuevamente, como son muchos, pues solamente le puse 4, nuevamente 4 casos de los 16 que pueden haber. Nuevamente depende cuántos se quieran hacer. Aquí le puse 4 combinaciones, la 0011 comenzando, pues la 0011 me va a escoger el dato 3. Y el dato 3 en este ejemplo, nuevamente esto varía de acuerdo al ejemplo que se quiera hacer. En este caso le coloqué esos valores a los datos. El dato 3, que fue el escogido en ese primer caso,
sería un 1, pues ese 1 lo paso a la salida, pues entonces la salida 1 en ese momento. En la próxima combinación tengo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, sería para escoger el dato 5, pues el dato 5 es el que se va a mover a la salida. ¿Y qué valor tiene el dato 5 en este ejemplo? Un 0, pues el 0 se mueve a la salida, por eso la salida es 0 en ese momento. La próxima combinación que tengo es 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, me va a escoger el dato 11, nuevamente esto lo estoy sacando pues de su tabla de la verdad. 1, 0, 1, 1, escoge el dato 11. Pues escogí el dato 11, ¿verdad? Este documento 1, 0, 1, 1, escogí el dato 11, ¿qué valor tiene? Un 0, pues ese 0 lo muevo a la salida, pero eso es la salida de 0. Y en el último caso que le coloqué, como dije, de todos los 16 casos que puedo hacer, solamente le puse 4 de ellos. 1, 1, 1, 1, pues sería escoger el dato 15, que es el que tengo acá último, que sería un 1, pues ese 1 lo paso a la salida. Entonces por eso este dato paso el dato 15 y el dato 15 es un 1, pues entonces la salida es 1. Como dije, solamente hice 4 casos, pero puedo seguir añadiendo más casos. Tengo 16 posibles combinaciones, puedo seguir añadiendo y puedo seguir pasando cada uno de los datos. Como dije, en un caso real, eso depende de cuántos datos se quieran pasar. No necesariamente siempre se quieren pasar todos los datos que tengo disponibles. A veces decimos, no, vamos, en este caso voy a bregar con solamente 4 líneas de datos para pasar. Pues busco cuáles son las que voy a pasar. O con 8, o con 7, o con 10 de ellas, o con 12, o con 3. O sea, eso depende de lo que se esté haciendo, pero el concepto es el mismo. No importa el multiplexor de cuántas entradas yo tenga disponible. Aquí vimos los casos y puedo seguir aumentando. El próximo caso sería, por ejemplo, 32 entradas de datos, pues tendría aquí 5 entradas de selección. 2 a la 5 es 32, pues tendría 32 datos y así va aumentando el multiplexor, cada vez se va haciendo más grande, pero el concepto siempre es el mismo. Obviamente voy a tener cierta cantidad de entradas de selección dependiendo de las entradas de datos que tenga y una única salida, y de acuerdo a estas combinaciones que se hagan en el orden que se quieran hacer, nuevamente estos son los órdenes normales en teoría, pero en práctica yo puedo escoger el orden que yo quiera. Lo importante es que cada combinación está atada a un dato que se escoge. Eso sí no se cambia, lo que se puede cambiar es el orden, pero el dato que se escoge siempre va a ser el mismo de acuerdo a la combinación. O sea, en este multiplexor la 1000 siempre va a escoger el dato 4. Que yo la coloque como primera alternativa o como tercera o como quinta alternativa, pues eso es distinto, el orden que en donde aparezca, pero el dato asociado a esa combinación, eso no cambia. Lo que cambia es el orden de cuando yo escoja ese dato 4. Yo lo puedo escoger como primera opción, como segunda, como tercera, como quinta opción. Lo importante es que cuando ocurra esa combinación en la entrada de selección, ese dato es el que se escoge y ese es el que va a pasar a la salida. Y así sucesivamente voy pasando los datos, lo mismo aquí, 16 datos, 4 entradas de selección. Tengo todas estas combinaciones, nuevamente voy escogiendo al azar o en el orden que yo quiera y voy pasando los datos en el orden que yo quiera, pero nuevamente cada dato ya está atado a una única combinación que tengo aquí en las entradas de selección. Lo único que cambia, como dije, de ejemplo a ejemplo es pues los valores que yo tenga de datos en cada ejemplo y el orden en que yo los quiera ir pasando a la única salida que tengo disponible.